sobre la piedad. Y hoy vamos a hablar mucho sobre la piedad. Ante todo quiero hacer una aclaración bíblica de lo que significa ser israelita o judío, ¿no? 900 años antes de Cristo, Israel se separa en dos. El norte Israel y el sur Judea. Roboam, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel. Desde ese momento empieza una diferencia espiritual y religiosa entre los dos pueblos, que a la verdad eran uno solo. Pertenecían a las 12 tribus de Israel. Solamente que los judíos se quedaron con la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín. Las otras 11 tribus se quedaron en el norte, llamándose Israel. Como rey Jeroboam hacía cosas muy tremendas. Volvió al pueblo a la idolatría. Mientras Judá, con el rey Roboam, trató de seguir la línea de Salomón, de David, pero no eran tan buenos tampoco. Pero surgió una bronca, un odio entre las dos situaciones que eran hermanos. Y qué feo, ¿no? El odio entre los hermanos. Pero bueno, eso fue lo que sucedió entre el norte y el sur. Hubo una gran diferencia hasta la paz religiosa. El norte, que era Samaria, se volvió una ciudad totalmente idólatra, adorando a los Baales y a dioses a los cuales Dios le había enseñado que no debían adorar. Judá todavía se aferraba al sacerdocio levítico y judaico, pero hubo una gran disensión. Es más, los judíos vieron a los samaritanos, a los de Israel, como gente idólatra, hasta los llegaban a detestar, porque la religiosidad judía hacía que ellos se creían lo único que tenían acceso a Dios. Por tanto, todos los demás que no estaban de acuerdo con ellos eran personas que verdaderamente eran caídas y que no tenían que tener ni siquiera relación con ellos. Muy equivocados, ¿no? Hasta que llegó Jesucristo y le dijo: ustedes están equivocados. Quiero leer, y por qué hago este énfasis de los samaritanos, de Israel y de los judíos. Vamos a ir a un contexto de la palabra de Dios, que todos lo conocen, pero ¿cuántos de nosotros lo han discriminado a este contexto de la palabra de Dios? ¿Cuántos lo han disuelto, lo han estudiado? Está en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25, el buen samaritano. Por eso hablaba de que me gustó el devocional de Roberto, ¿no? Piedad, piedad. Todos los que estamos acá hemos sufrido determinados momentos difíciles, ¿no? En nuestra historia humana. Y no hay ningún ser humano, y menos en este pueblo, que no haya pasado por una dificultad. Pero que parece que la gente parece buena, que parece que todos te saludan en el pueblo. Pero cada uno lleva un karma. Cada uno lleva un karma. Está en cada uno de ellos qué va a hacer con su karma. Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, pero sí los enfermos. Y hoy estamos reunidos una cantidad de enfermos, porque todos hemos pasado por diversas situaciones que nos han hecho que este ser, este hombre, esta mujer, se duela por diversas cosas. Ese dolor muchas veces lleva odio y rencor, mucho odio y mucho rencor. Ahora bien, ¿qué quiere decir? ¿Que los que están de la puerta para el otro lado no necesitan médico? ¿Ustedes creen que los que están de la puerta para aquel lado no necesitan pasar por esa puerta y entregarse a Dios? Es un drama. Es un drama muy grande. Porque conociendo la situación de este pueblo, no hay quien se salve. Acá, lamentablemente, todo el mundo se conoce, como siempre decimos, desde el nacimiento hasta que se mueren. Todo el mundo conoce la historia de tu humanidad. Y les puedo asegurar que los que no pasan por esa puerta, si no se entregan a Dios, van a volver a tener una vida muy mala, muy fea, y un final que verdaderamente no le desearía a nadie en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Discriminar a los que están de la puerta para aquel lado? ¿No hablar más con ellos? Porque si no le hablamos, ¿cómo van a conocer a Dios?
¿Cómo van a conocer lo que Dios quiere de cada uno de ellos? Siendo que vivimos en un pueblo aborrecible, donde existe la pedofilia, la corrupción, el engaño, la fornicación, el adulterio, los ladrones, los hurtadores. ¿O acaso no conocen lo que viven en este pueblo, cómo se manejan y cómo viven? Que Dios haya tenido la gracia sobre nosotros, debemos valorarla cada día. Cada día debemos valorar lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado es la gran oportunidad de conocer quién es nuestro Salvador. Algunos dirán, ¿y si Dios es tan bueno, como decía García, ¿a dónde está Dios en este pueblo? Bueno, acá está Dios. Cada uno de ustedes representa a Dios. Cada uno de ustedes se ha entregado a Cristo para cambiar su vida, para ser un buen ser humano. No nos vamos a cansar de repetir esto. La misión de cada uno de nosotros es ser buenas personas, buenos seres humanos, para después llamarte ser un buen cristiano. Esa gente no tuvo la oportunidad que nosotros tenemos hoy. Pero, ¿cuál es la oportunidad que Dios nos ha dado? ¿Cuál es esta gran oportunidad? Vamos a ir a la palabra de Dios en el versículo 25, capítulo 10 del libro de Lucas. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, porque todos los querían probar a Jesucristo, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel maestro de la ley le contestó, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, ¿amarás a quién? A tu prójimo. Qué difícil. Qué difícil. Y le dijo Jesucristo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el escriba, dijo, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Entonces el escriba le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué contundente cerrada de boca. Estamos hablando que Jesucristo tenía una discusión, una diferencia con el escriba, un doctor de la ley judía, ¿no? Porque los judíos tenían 133 leyes para estudiar y para cumplir. Ellos creían que cumpliendo esas leyes podían llegar al cielo, podían llegar a la salvación. Pero esa no era la cuestión. Cada vez que Jesucristo predicaba al corazón y a la mente de la persona. ¿Y sabe lo que sucedía? No les gustaba. Por eso lo odiaban a Cristo. ¿Y quién era lo que más lo odiaban? Los levitas. ¿Vieron cuando la palabra hace referencia a los levitas y al escriba que pasó, al sacerdote? Ellos eran los que más lo odiaban a Jesucristo. Porque Jesucristo le decía, ustedes pueden cumplir muchas leyes, pero en su corazón no tienen al verdadero Dios. ¿Y cuánta gente hay por este mundo creyendo que tiene a Dios y verdaderamente camina confundido?
Porque la esencia de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, es cumplir la ley y los mandamientos que Dios puso en el corazón y en la mente de las personas. ¿O qué? Cada uno de nosotros no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No sabes que si engañas a tu esposo o a tu esposa es malo. ¿No? No sabes que si robás es malo, que si hurtás es malo, que si sos un corrupto sos malo. Y cuando comprendemos la palabra de Dios, entendemos y comprendemos que andar con una cintita roja es terrible, porque estás confiando en una cintita roja en vez de confiar en Dios. O que arrodillarnos ante una imagen hecha por los hombres es idolatría y es algo que Dios aborrece y por el cual el ser humano se lleva una maldición. Porque ¿cómo vamos a creer en Dios que es espíritu? Porque la gente quiere ver para creer. Y ese es el gran error del ser humano. Yo tengo que ver, si no, no creo. Y como dijo Jesucristo a Tomás, bienaventurados los que lo vieron y creyeron. Muchos de los que estamos acá, de seguro que somos bienaventurados. Otros tuvieron oportunidad de ver cosas de Dios. Si uno tiene que contar todas las maravillosas cosas que hizo Dios y que Dios me mostró, no sé, haremos toda la día, pero hay otros que no. Pero sea de una forma o de otra, creemos. Y eso es un don de Dios. Que no lo tiene la gente que está de la puerta para el otro lado, que Dios te lo dio a vos. El tema es cómo estamos utilizando ese don. El don de creer. Si nos llamamos cristianos, ¿cómo estamos justificando la palabra cristiana en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto? Jesucristo cada vez que hablaba era una puñalada a los levitas, a los sacerdotes. Por eso el rencor y el odio surgía de ellos. Y lo único que estaban pretendiendo era la muerte de Jesucristo. De una forma o de otra. Queremos verlo muerto a este que nos está sacando a relucir todo lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que choca tanto la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos. Porque Dios revela lo que hay en nuestro corazón. No es que el pastor tenga omnisciencia, omnipotencia. No, la palabra de Dios es la que nos revela lo que hay dentro de nuestros corazones. La inmundicia que hay dentro de nosotros. Dios la revela por medio de su palabra. Es por eso que la gente, cuando vos decís, podés ir a la iglesia, huye y sale para el otro lado. No quiere que le revelen la inmundicia de su vida y de su pensamiento. No quiero cambiar. No, yo tengo mi religión, yo creo a Dios. Cada uno tiene su Dios a su forma, como siempre decimos. Pero no quieren creer en el Dios verdadero, que le exija al ser humano hacer un cambio en su vida, para que en ese cambio vea verdaderamente la eternidad, vea el perdón. Y es terrible poder perdonar. Misericordia quiero y no sacrificio. Por eso los católicos son capaces de irse al Vaticano a despedir al cura para hacer un sacrificio. Pero el sacrificio más grande es el que nace de nuestros corazones, en el perdón, en la misericordia, en la piedad. Demostración concreta la del samaritano. Impresionante. Impresionante el testimonio de Jesucristo. Jesucristo le clavó un puñal a los escribas y los fariseos de aquel momento, a los levitas. Porque le estaba diciendo, ustedes hablan mucho de la ley, pero no pueden amar a los samaritanos. Porque le dio el ejemplo de una persona que parecía o aparentaba ser idólatra, que usaba misericordia. Y vos que sos tan creyente, que te llamás hijo de Dios, no haces lo que Dios manda. Pero el otro que no viene a la iglesia tal vez hace lo que vos no hacés. Entramos en una disensión. ¿Cómo? Hay gente del mundo que hace mejores cosas que lo que hacemos nosotros, lo que decimos ser creyente. Y ahí está la hipocresía y en la falsedad que muchas veces existe dentro de las iglesias. Que nos hacemos los creyentes, pero no somos verdaderamente cristianos. Pretendemos que Dios nos bendiga, que Dios haga la mejor obra sobre nuestras vidas, pero nosotros no somos capaces de levantarnos un domingo a la mañana para ir a la iglesia. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de tanta gente que se hace llamar religiosamente hijo de Dios y no puede ni siquiera cumplir un mandamiento. La falsedad y la hipocresía más grande
que hay sobre la faz de la tierra está dentro de las iglesias. Está dentro de las iglesias. Porque aquellos que se hacen llamar cristianos no cumplen la palabra de Dios. Entonces los de afuera dicen, mira, estos se hacen los santitos, estos son los cristianos. Dicen una cosa y hacen otra. No le vas a pedir nada a este porque es un miserable, pero va a la iglesia con la Biblia bajo el brazo y se hace santito, se hace cristiano. Mira este otro, se la pasa mirando a todas las mujeres del pueblo. Mira este otro, a este le dicen cotorra, porque habla mal de todo el mundo, hasta de los pastores, normal. Pero, ¿dónde está la demostración de cristianos, hijos de Dios? Nunca hemos hecho una obra de misericordia, de piedad para con el prójimo. Y muchas veces nosotros los creyentes, antes de dar algo, nos fijamos a quién se lo estamos dando. La enfermedad más grave no es la que está en tu carne, sino la que está en tu alma. Y el virus más letal no es el pecado más visible, sino la falta de misericordia que se disfraza muchas veces en la iglesia. Misericordia quiero. Los anticristos más grandes no están los que se oponen al cristianismo. Los anticristos más grandes están dentro de la iglesia. Cuando dan un mal testimonio de la palabra de Dios, entonces nadie quiere pasar por esa puerta porque dice, ¿para qué voy a ir a ese lugar? Si son todos lo mismo, hacen cosas peores de las que yo hago. Y de eso hay que tener mucho cuidado y enseguida, cuando la persona llega con todos sus pecados, con sus errores, hay que decirle, tenés que cambiar. Entonces la persona tiene dos alternativas, o cambia o se tiene que ir de la iglesia. Muchas veces lo hemos lamentado ver gente que ha estado por un determinado tiempo sentado y después desaparece. ¿Qué hicimos por esa persona? Le llevamos la palabra de Dios, los instruimos, los escuchamos, le dimos, cuando tenían una necesidad, extendimos la mano. ¿Por qué se fue esa persona? Porque no puede cumplir la sana doctrina. No puede vivir como Dios manda. Entonces la persona no va a aguantar estar sentado en estos bancos, porque no quiere saber nada con Dios. No quiere que la palabra de Dios entre en su vida. Y lo bonito que muchas veces dicen, porque el pastor dijo, no, el pastor dijo lo que dice la palabra de Dios. Que tenés que tener amor por tu prójimo, pero vos no lo querés tener. Vos decís creer en Dios, pero no lo querés tener. Pero hay otras personas que siguiendo su forma de vida dan un mal testimonio, y esos son los peores anticristos que hay sobre la faz de la tierra, los que están dentro de las iglesias, los malos pastores, los corruptos pastores, los curas violadores, pedófilos. Esos son los que dan el terrible y mal testimonio, porque hacen caer a un montón de gente, y un montón de gente que dice, ¿cómo voy a creer en Dios? Si estos que andan vestidos de negro son un desastre, son lo peor de lo peor. ¿Cómo voy a creer en Dios si lo único que escuchás cuando entran a la iglesia es que te piden plata y te piden plata? Las iglesias evangélicas son un comercio, porque los hombres han hecho un comercio de las iglesias evangélicas. Porque la iglesia católica está llena de pedófilos y de idólatras. ¿Cómo va a creer la gente en Dios? Son ellos mismos los mismísimos anticristos que hay en la iglesia. Ellos son los anticristos. Lo que no dejen que otra gente pueda llegar a creer. Entonces nosotros nos debemos esforzar cada día para ser buenos cristianos. Y es muy difícil decir, cuando te preguntan, ¿vos sos cristiano? Pero que se lo toman muy a la buena la palabra cristiano. ¿Viste ese cristiano lo que se pasó? ¿Viste los cristianos que tuvieron el accidente? ¿Viste el cristiano ese que se ahorcó? ¿Qué se ahorcó el cristiano? Ningún cristiano se ahorca. ¿Qué banalidad hay en la palabra cristiano? Cristiano es seguir a Cristo, es seguir la cruz y hacer lo que Cristo nos dejó como enseñanza en esta vida. Lo más impresionante que encontramos en el fariseo, en el samaritano, es que no se fijó si el que estaba caído, golpeado,
era judío. No se fijó si había sido ladrón, si había sido idólatra, si había sido un pedófilo, si había sido un atorrante. No se fijó en eso. Dice que lo primero que hizo el samaritano es ayudarlo. Ayudarlo. ¡Qué enseñanza terrible! No se fijó qué tipo de persona era, si era el peor ser humano de la tierra, si era lo más desagradable sobre la faz de la tierra. Lo primero que hizo el samaritano es ayudarlo. Mientras que nosotros los creyentes, porque decimos ser santos e hijos de Dios y tener la comprensión del Todopoderoso, empezamos a juzgar a quién vamos a ayudar y a quién no vamos a ayudar. Ah, no, este en el pueblo yo lo conozco. Ni le hablemos a este. ¿Vos te crees que si le hablamos va a venir a la iglesia? Vos no sabés la vida que lleva esta atorrante. Vos no sabés esta tipa, se acostó con todo el pueblo. Mirá que va a venir a la iglesia. Hey, guarda, guarda que el samaritano va delante tuyo al reino de los cielos. ¿Por qué no le vas a hablar a la prostituta? ¿Por qué no le vas a hablar al ladrón? A ese que es el peor del pueblo, que vos lo conocés. ¿Le fuiste a hablar? ¿Le fuiste a predicar? A esa persona que te hizo tanto daño, ¿te animarías a predicarle el evangelio? A ese que te echó del trabajo, a ese que te pegaba en la escuela cuando eras un pibe, que todavía llevaba el rencor. ¿Te acordás de cuando iba a la escuela y te pegaban? Ese que el malo siempre. A ese, ¿te fuiste a predicar? A ese que te tenía tanto envidia y te tiraba de los pelos. Porque hasta eso llega el rencor muchas veces. A esa diferencia que hay humanamente, que por cualquier cuestión, la más pequeñita, nace un rencor, un odio. Pero ahora tenés a Cristo. Tenés a Cristo. Tenemos a Cristo. Y le predicás. El samaritano no se fijó en nada de eso. El samaritano lo único que pensó cuando vio a ese hombre casi muerto fue ayudarlo. ¿Y saben qué? La gente que no tiene a Dios está casi muerta. ¿Entendió? La gente que no tiene a Dios en su corazón, que no puede seguir la voluntad de Dios, está casi muerta. En este pueblo está lleno de muertos, de zombies. Usted lo puede ver caminando y andando alegremente, pero sus corazones están alejados de Dios, están muertos. Porque lo único que van a encontrar al final de los días de su vida va a ser la desolación de no saber a dónde van a ir. Porque no tienen a Dios en su corazón y no saben que Dios nos dio eternidad. Y como no saben que hay eternidad, llega un momento de su vida que se preguntan, como siempre decimos, ¿para qué estoy en la tierra? ¿Qué estoy haciendo? Hay una desolación en el corazón del ser humano que no te la demuestran. Es más, están esperando un partido de fútbol a ver si se pueden alegrar. Y ni hablemos si llega a perder tu equipo. Hoy temprano le mandaba un mensaje a un compañero de mi promoción que él siempre trata de despertarse más temprano que yo para mandarme un mensajito. Hola, ¿cómo estás? Arriba. En la faz militar siempre era arriba. Entonces yo venía a ganar y le puse arriba gordito, a trotar. Y él me pone, sí, hoy voy a trotar. Le digo, escúchame, espero que hoy no te amargues. A vos nadie te va a dar un mango si ganás o perdés. Y me dice, es imposible, voy a sufrir igual. Imposible, voy a sufrir igual. Ya, el tipo está mentalizado que ya cuando toca el pito referí ya está sufriendo. Y yo le digo, yo lo voy a mirar de afuera y me voy a reír con los que sufren. Y sí, me dice, ¿qué voy a hacer? Qué terrible. Esperar un partido de fútbol, un campeonato, no sé, cosas humanas para vivir feliz, para vivir alegre. ¿Por qué no puedes ser alegre todos los días de tu vida? Porque hay un afán y una ansiedad en tu corazón. Que si cobras esto, no cobras esto, que si tengo plata, no tengo plata. No tengo para cargar el teléfono, no tengo para el wifi, no tengo para esto, no tengo para el otro. Y el hombre se vuelve un ser humano afanado por las cosas de este mundo en vez de pensar en su salvación.
¿Cuántas veces te levantaste, oraste a Dios y le pediste, Señor, hoy quiero ser un mejor ser humano, hoy quiero ser un mejor cristiano, hoy quiero ser una mejor persona? ¿Cuántas veces le dijiste eso a Dios? O tal vez lo único que exclamaste al comienzo de tu día es, ay Dios, ayúdame, ayúdame porque vea todos los problemas que tengo. ¿Sabes cuándo se te acumulan los problemas? Cuando Dios no está en tu vida. Está lleno de problemas. Lleno de problemas. Porque no haces la voluntad de Dios. Porque todo el mundo tiene problemas. ¿Quién no va a tener problemas? Ahora, que se te abulten los problemas, que no termines con uno y que te dan de un lado y que te dan del otro. La vez pasada hablaba un psicólogo y me mataba de risa. Entonces la mujer le dijo, una periodista le preguntó, ¿cómo tenemos que hacer para solucionar un problema que estamos teniendo? Discúlpeme, pero me río, ¿no? Porque la contestación fue maravillosa. Y tener otro problema mayor, le dice el psicólogo. Entonces vos tenés otro problema más grande y te olvidás del problema que vos tenías. ¡Increíble! Vieron que a la gente le gusta ir al psicólogo, porque hablan tanto y le cuentan tanto los problemas, repiten tanto los problemas, que el único que le dice, sí, está bien, es el psicólogo. Entonces van al psicólogo, lo acuesta en la cama y el psicólogo empieza, bla, 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 le cuentan toda la historia. Y al psicólogo no le calienta cuántas veces se lo conté vos. Está bien, bien. Por ahí te manda al psiquiatra para que te dé una pastilla. Entonces le contás toda la historia de tu humanidad y te cobra por escucharte. Y vos te vas contento porque te escucharon. ¿Pero cambiaste? ¿Cambiaste? No solamente esto, el samaritano es una obra maravillosa con esta persona. Dice que lo mejor y lo que más a mano tenía fue lo que empezó a darle sanidad a ese enfermo. Dice que con el vino que tenía le empezó a pasar su lastimadura, le pasó su aceite. Y luego que lo terminó de curar, como quien dice, unos primeros auxilios, dice que lo subió arriba de su cabalgadura y lo llevó hasta un mesón, un lugar de reposo que había en aquellos tiempos. Cuando llega al mesón, está un día con él, se lo deja al mesonero y dice al mesonero, mira, acá te pago un denario por este día, pero por todos los días que este hombre esté, yo a la vuelta te lo voy a venir y te lo voy a pagar. ¡Ma! No solamente lo ayudó humanamente, sino monetariamente. ¿Cuántas veces te paraste en una esquina y viene ese drogadito allí que te algo para darme, que te limpie el vidrio? Y vos le subís el vidrio así, acá de acá. Torrante, mirate a torrante. ¿A quién le voy a dar 2 centavos si se droga, se chupa todo? Es un borracho. Uy. ¿Y qué hacemos? ¿Subimos el vidrio? ¿Pensamos de esa forma? O aunque sea le da 1000 pesos. O 100 pesos. Bueno, por ahí 1000 pesos es mucho. ¿Cómo darle 100 pesos? Hay un viejito allá en Tandil, yo creo que lo he contado. El viejito es jubilado, debe ser jubilado, o ni siquiera debe tener jubilación. Pero el viejito se te acerca y te pregunta, ¿quiere que le limpie el vidrio? No. Y yo veo que toda la gente, ninguno se limpia el vidrio. Pero la actitud del viejito es una actitud muy educada. No me acuerdo de qué calle está 14 de julio y España. España, sí. 14 de julio de España creo que es. Y todo le dan al viejito. Ese viejito debe levantar la guita. Pero está bien. Pero ¿saben qué? Está bien. Gloria a Dios, porque no sé la situación del viejito. No me voy a poner a investigar a ver si el viejito tiene plata, cobra la jubilación, si tiene mujer, no tiene mujer, si la vida de él fue un desastre. No, no. La gente no se pregunta. Solamente le dan. Mi papá fue un desastre toda su vida. Y siempre en la guantera, en la mitad de la guantera, llevaba un montón de plata. Porque era un hombre que recolectaba plata. Sí. Podía haber tenido mucha plata. Entonces cada vez que parábamos en una esquina, mi papá, ¡fua! Y yo le dije un momento, papá, pero pará.
Y bueno, dice, puede hacer yo cualquiera de estos, me decía mi viejo. ¿Qué es lo que me ha tocado en la vida, no? Mira si te ha tocado en la vida algo maravilloso. Primero, que podés caminar, podés andar, podés trabajar. Tenés una casa, tenés gas, agua, luz, cloacas. Tenés una cama donde acostarte, una almohada donde reposar tu cabeza. Pero tu vida es una continua parloteada de quejas ante Dios. Y si Dios te dio todo eso, y a esa persona no le dio nada, porque le tocó ser eso en la vida, ser un miserable hombre, ¿cómo tenemos que actuar con aquellas personas que no han tenido la misma gracia que nosotros tenemos? ¿Saben que el mesón, vamos pensando, el mesón, ¿sabe lo que significa acá? A donde el samaritano lo dejó y les dio los denarios. Un denario, por ejemplo, equivalía a un día de trabajo, ¿no? No sé, hoy un día de trabajo en una persona que trabaja simplemente serán, ¿cuánto, Oscar? ¿50.000? 50.000 pesos. Vamos a ponerle 60 porque el samaritano sabía que tenía guita. 60.000 pesos. 60.000 pesos. 60.000 pesos. Y le daba eso. Eso fue lo que el hombre le daba. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Le dejó pago hasta la plata le dio. Pero lo dejó en el mesón. ¿Y saben lo que significa verdaderamente el mesón? La iglesia. Lo dejó en un lugar donde él va a estar en cuidado, donde lo iban a seguir curando, lo iban a seguir protegiendo. ¿Y cuántas veces nosotros permitimos o traemos a alguien a la iglesia para acá los hermanos, y la palabra de Dios empiecen a actuar en su vida, y lo empiecen a cuidar y a curar? Porque acá es Dios el que tiene que actuar. Pero Dios, ¿por medio de quién actúa? ¿Del pastor? No, de cada uno de ustedes. De gracia recibiste, de gracia da. Vamos a leer el libro de Mateo. Capítulo 25, versículo 34. ¿Qué cosa, no, esto de dar? Porque muchas veces la gente se cree que dando plata va a ir al cielo, ¿no? Y lo más terrible es poder entender y comprender que Dios no se va a guiar por la plata. Dios se va a guiar por tu tiempo, por tu amor hacia el prójimo. Esa es la esencia del cristiano. Y si vos vivís bajo esa ley, bajo esa esencia, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir no en la plata, en todo. En todo lo que hagas en tu vida, dice la palabra de Dios. Todo lo que vos vas a encomendar, todo lo que vas a poner ante la presencia de Dios, Dios va a contestar de una forma o de otra. Y siempre todo será para bien. Porque los hijos de Dios vivimos bajo el poder del Todopoderoso. Y cuando nosotros comprendemos que nuestro Creador tiene el poder y la gloria, como dice la palabra, ¿qué hijo si le pide pan a su padre, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial os dará a vosotros lo que necesitáis? Y no estoy hablando de algo material a lo cual nosotros estamos recurriendo a lo espiritual. Y lo que Dios quiere de nosotros no es tu oro, no es tu plata, es tu tiempo. Pero ese es otro cantar. ¿Saben que a los políticos les gusta hacer buenas obras, o no? A los políticos les gusta hacer buenas obras, pero ¿saben con qué? Con la plata nuestra. Porque el tema es cuando vos tenés que desenfundar de tu bolsillo para hacer bien al prójimo. Con la plata del pueblo hacemos lo que queremos. El tema es cuando vos tenés que desenfundar de tu bolsillo. Cuando viene tu vecino que hace rato que no come y te pide un pedazo de pan. Che, ¿no tenés un pancito para darme?
y vos tenés un solo pan, pero vos podés comprar un pan, pero ese día ya están todas las panaderías cerradas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le doy el único pedazo de pan que tengo? O le digo, mira, no tengo un solo pan, no. Vos sabés que al otro día lo podés comprar. Ese miserable que hoy no tiene para comer, no lo tiene. ¿Qué hacemos? Este es un vago, un atorrante, por eso no tiene para comer. Fíjate vos cómo vive. ¿Qué haría el samaritano? ¿Qué haría el Hijo de Dios? ¿En qué brecha nos encontramos, no? Mateo capítulo 25, versículo 34. Voy a empezar más adelante. Y escuchen muy bien esto, porque es el futuro de su vida. Entonces el rey dirá a la de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Y enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo, que cuando lo hiciste con uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solamente hace falta leer la viva y eficaz palabra de Dios, que como espada entra hasta los tétanos y penetra lo más profundo de nuestras vidas, porque contradice nuestros preceptos humanos y cada vez que más pensamos, más nos duele. Qué difícil es ser cristiano. Por eso un lema en esta iglesia era Mateo 5:38. ¿No? Hermanos, lean Mateo 5:38. Si vos no comprendés y no te esforzás en cumplir esta parte de la palabra de Dios, verdaderamente vas a ser un hombre vacío sobre la faz de la tierra, que cuando llega el fin de sus días y vaya al juicio ante el Creador, te dirán: apartados de mí, hacedores de maldad. No sé cuánta experiencia habrán tenido ustedes para haber pasado por estas cosas. ¿Cuándo fue que Dios lo probó en la demostración de amor que ustedes tienen que tener? Lo único que les digo es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si no la cumplimos, vas a ser un ser humano que vas a andar sobre la faz de la tierra como un barco sin timón, donde el viento y el oleaje te van a tirar para cualquier lado, menos para el lugar que tenés que ir. Por eso se cantaba: yo tengo un barco que navega en alta mar.
y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado con su sangre el corazón. Si el capitán de tu barco no se llama Jesucristo, te digo, hermano, estás en un serio problema. Vamos a orar al Señor.